Recording in progress. Vamos a hacer las respiraciones. Buenos días, pues vamos a empezar con el tema. ¿Sí se ve en pantalla completa? Sí. Pues el tema de hoy va a ser radiología e imagenología patológica del tórax, grandes signos, la primera parte. El tema va a estar a cargo de Pamela Madrid García, Evelina Elena Arriaga Ramírez, Patricia Piedad Martínez Silva, Ana Julia La Rosa Torres y servidor José David Gaitán Monsiváis. Pues empezando con el tema, vamos a ver primero el derrame pleural. El derrame pleural se usa como un término general que vaya a denotar una colección de líquido dentro del espacio pleural. Este se va a dividir en exudados y transudados, que lo vamos a ver más adelante, dependiendo del análisis bioquímico del líquido pleural aspirado. Y va a representar cualquier proceso patológico que sobrepase la capacidad de la pleura de reabsorber fluido. La radiografía en decúbito lateral va a ser la vista radiográfica más sensible y va a permitir detectar cantidades de líquido tan pequeñas como 5 mililitros, es por eso que se usa tanto. Recordando un poco de la anatomía y fisiología normal, la cavidad pleural pues, va a ser un espacio virtual. La hoja pleural que recubre por dentro de la cavidad torácica es la pleura parietal, mientras que la hoja que recubre el pulmón se va a denominar pleura visceral. El espacio pleural se va a continuar en las fisuras interlobulares pulmonares formadas por la imaginación dentro del pulmón de dos hojas de pleura visceral. También, pues, la pleura es una capa fina y serosa, las cuales no son visibles en una radiografía de tórax normal, debido a que su sombra se va a confundir con la densidad del agua, también la del mediastino y posiblemente pues con la del diafragma. Entonces solamente vamos a apreciar en imagen la pleura visceral situada entre las fisuras. El espacio pleural es un espacio que contiene de 2 a 10 mililitros de líquido pleural entre las capas visceral y parietal de la pleura, la cual va a ser constante en formación y va a estar produciendo principalmente pues la pleura parietal. Es reabsorbido por la pleura visceral y esto lo va a hacer mediante un drenaje linfático. En cuanto al mecanismo de formación de un derrame pleural, tenemos bastantes causas. Tenemos un aumento de la presión hidrostática en la microcirculación vascular, o también la podemos llamar insuficiencia cardíaca congestiva, una disminución de la presión oncótica de la microcirculación vascular, o la podemos llamar hipolinemia, después una disminución en la presión en el espacio pleural, como una atelectasia pulmonar o enfermedad restrictiva pulmonar. También un aumento de la permeabilidad de la microcirculación vascular, o también pues, inflamación de neoplasia pleural, una alteración del drenaje linfático del espacio pleural, por ya sea un bloqueo del sistema linfático, y por último, pues el paso del líquido de la cavidad peritoneal al espacio pleural a través del diafragma. En cuanto a los tipos de derrame pleural, como ya lo había mencionado al principio, tenemos dos, empezando por los exudados. Se producen cuando aparecen fugas capilares y aumenta la permeabilidad a las proteínas, o cuando hay un drenaje linfático deficiente o una disminución pleural disminuida. Entre las principales causas del exudado tenemos infecciones, neoplasias, enfermedades del tejido conjuntivo o embolismos pulmonar agudos. También, pues los niveles de proteínas aquí en los exudados van a superar los 3 gramos sobre decilitro, y la relación de proteínas en pleura sobre suero es superior a 0.5, y la relación de lactato deshidrogenasa en pleura sobre plasma va a ser mayor a 0.6. Y pasando a los transudados,
son causados por el aumento de la presión sistémica o capilar y una disminución de la presión oncótica, la cual va a dar lugar a un aumento de filtración y a una disminución de la absorción del líquido pleural. Sus principales causas va a ser la cirrosis, la insuficiencia cardíaca congestiva, el síndrome nefrótico y la enteropatía con pérdida de proteínas. Los niveles de proteínas en este caso van a ser inferiores a 3 gramos sobre decilitro. En cuanto a la especificidad de la lateralidad, pues algunas enfermedades van a o tienden a producir derrames pleurales en uno u otro hemitórax o también en ambos. Entonces, pues los vamos a ver primeramente. Enfermedades que generalmente causan derrames bilaterales, pues vamos a tener en primera instancia insuficiencia cardíaca congestiva, donde generalmente la cantidad de líquido que se acumula en cada hemitórax es la misma. Si en ambos hemitóraxes se acumulan cantidades de derrame muy diferentes, hay que sospechar de un derrame pancreático o bien de un tumor maligno en el lado en el que se acumula la mayor cantidad de líquido. También tenemos lupus eritematoso, donde habitualmente se induce un derrame bilateral. Cuando solo afecta a un lado, pues va a ser izquierdo. Y después tenemos las enfermedades que pueden dar lugares en cualquier lado, pero generalmente causan derrames unilaterales, como la tuberculosis y otros derrames exudativos asociados a agentes infecciosos, como pueden ser virus. También la enfermedad tromboembólica pulmonar y finalmente traumatismos. Y en enfermedades que generalmente causan derrames en el lado izquierdo, pues tenemos pancreatitis, obstrucción de la parte distal del conducto torácico y el síndrome de Dressler, que lo vamos a ver también enseguida. En enfermedades que generalmente causan derrames en el lado derecho, tenemos enfermedad abdominal relacionada con el hígado o con los ovarios, ya que algunos tumores ováricos pueden asociarse a un síndrome de derrame pleural derecho y ascitis, como puede ser el síndrome de Meigs. También tenemos artritis reumatoide, que puede producir un derrame que puede mantenerse sin modificaciones durante años. Y por último, pues obstrucción de la parte proximal del conducto torácico. Y como la mencioné ahorita, pues el síndrome de Dressler es también conocido como síndrome postpericardiotomía o postinfarto de miocardio. Suele aparecer de 2 a 3 semanas después de un infarto de miocardio transmural y va a originar un derrame pleural izquierdo, un derrame pericárdico y a su vez también una enfermedad del espacio aéreo dispersa en la base del pulmón izquierdo. Esta cursa con dolor torácico y fiebre y va a responder generalmente muy bien a la administración de dosis elevadas de aspirina o esteroides. Pasando a tipos de presentaciones de derrames pleurales, vamos a tener primeramente el derrame subpulmonar. Casi todos van a iniciar de esta manera, en derrames subpulmonares, y va a ser difícil de detectar con radiografía convencional. Estos derrames se caracterizan también porque se mueven libremente y también por un hemidiafragma aparente, que ahorita lo vamos a ver en imágenes. Entonces, los derrames subpulmonares se consideran que casi todos los derrames pleurales se acumulan y en primer lugar en una localización subpulmonar. Esto va a ser entre la pleura parietal, que reviste la superficie superior del diafragma, y la pleura visceral. Si el derrame se mantiene en una localización subpulmonar, su dirección o su detección en radiografías va a ser muy difícil, excepto en el referente a las alteraciones de contorno de mi diafragma. Entonces las diferentes características pues las vamos a ver en las siguientes imágenes, donde podemos ver un derrame subpulmonar derecho primeramente, donde el hemidiafragma derecho aparente parece estar elevado, como podemos ver en la flecha negra. Este borde no va a corresponder realmente al hemidiafragma derecho, que es invisible debido al líquido pleural. Y la base del pulmón, de ahí la denominación, pues como dije ahorita, hemidiafragma aparente. También podemos observar aquí mismo una obliteración del seno costofrénico derecho, o con la flecha blanca.
y se observa la obliteración del seno costofrénico posterior en la figura B, que también lo tenemos con la flecha blanca. Aquí el hemidiafragma aparente va a estar redondeado en la parte posterior, pero va a cambiar su contorno cuando el derrame establezca una interfaz con la cisura mayor del lado izquierdo, que ya se puede ver mejor en la flecha negra. Después, en el derrame pulmonar izquierdo, en la proyección que tenemos en la figura A, hay más de 1 centímetro de distancia entre el aire del estómago y el hemidiafragma izquierdo aparente, como lo podemos ver en la flecha negra. El borde entre el pulmón aireado y la flecha blanca discontinua nos representa el hemidiafragma izquierdo real. Este va a ser invisible debido al líquido pleural que se ha acumulado por encima. Y hay una obliteración del seno costofrénico izquierdo, como podemos ver en la flecha blanca, pero que es continua, en ambas, tanto en la A y en la B. Y en la B, el hemidiafragma aparente está redondeado en la parte posterior, pero cambia su contorno a medida que el derrame establece la interfaz con la cisura mayor. Después tenemos la obliteración de los ángulos costofrénicos. A medida que el derrame subpulmonar aumenta de volumen, va a llenar y va a obliterar en primer lugar el seno costofrénico inferior, que es visible en la proyección lateral del tórax. Este proceso pues va a dar lugar, se va a dar lugar con aproximadamente 75 mililitros de líquido. Y como podemos ver en la figura, pues tenemos una obliteración del seno costofrénico posterior derecho en una proyección lateral, en donde la acumulación de 75 mililitros de líquido en el espacio pleural permite que el líquido ascienda en el tórax y produzca una obliteración del seno costofrénico posterior, como podemos ver en la flecha blanca. Este se va a observar en la proyección lateral y el ángulo costofrénico posterior normal y bien definido va a ser visible en el lado opuesto, como podemos ver en la flecha negra. También puede observarse cómo el hemidiafragma izquierdo queda oculto por el corazón, que está pues, localizado por delante, lo cual nos va a indicar que corresponde realmente al hemidiafragma izquierdo, y el derrame pleural se va a localizar en el lado derecho. Y del otro lado podemos ver en la otra figura un ángulo costofrénico lateral derecho normal y otro obliterado. El hemidiafragma pues suele tener un ángulo agudo y bien definido en su zona de unión en la pared torácica lateral, lo que da lugar al seno costofrénico lateral, como podemos ver en la flecha negra. Hay que observar que el pulmón con aireación normal se extiende hasta el borde interno de cada costilla, como podemos ver en las flechas blancas, y como en la figura B, cuando un derrame alcanza un volumen de aproximadamente 300 mililitros, el seno costofrénico lateral pierde angulación aguda y aparece obliterado. Después, en el signo del menisco, bueno, pues dada la retracción elástica natural de los pulmones, el líquido pleural parece estar más elevado en el borde lateral del tórax que en la parte medial. Esto ocurre en una proyección frontal. Este efecto hace que el derrame tenga una configuración característica en menisco, que es más elevada en los lados y más baja en el centro. En una proyección lateral, el líquido adopta una configuración en U debido a que en las partes anteriores y posteriores está a la misma altura. Entonces, la identificación de una densidad pulmonar anómala con una configuración en meniscoide va a ser sugestiva de un derrame pleural. Y el efecto de la postura del paciente sobre el aspecto del líquido pleural, bueno, cuando el paciente está en una posición erguida, el líquido cae hacia la base de la cavidad torácica debido a la fuerza de la gravedad, y cuando el paciente está en una posición de decúbito supino, el derrame que fluye libremente se deposita a lo largo del espacio pleural posterior y da lugar a una zona borrosa en todo el hemitórax. Y cuando el paciente está en una posición de semidecúbito, el líquido pleural se deposita formando una densidad de configuración triangular,
y un grosor variable en la base pulmonar. Y pues como podemos ver en la figura, el signo de menisco, el derrame pleural derecho. En la proyección frontal pues podemos ver en posición erguida, el líquido de derrame suele ascender más por la zona lateral, como podemos ver en la flecha blanca, que normalmente pues por la medial, debido a que los factores influyen en la retracción natural del pulmón. En la figura B podemos ver cómo el líquido asciende con una cantidad similar de las partes anterior y posterior, formando así una densidad meniscoide con forma de U, denominada signo del menisco. Y en cuanto al hemitórax opatificado, cuando el hemitórax en adulto contiene aproximadamente 2 litros de líquido, el hemitórax se opacifica por completo, como podemos ver en la figura del lado derecho. A medida que el líquido llena el espacio pleural, el pulmón va a tender a experimentar un colapso pasivo o pues una atelectasia. Los derrames de gran volumen son suficientemente opacos en las radiografías torácicas convencionales como para enmascarar cualquier enfermedad presente en el pulmón al que rodean. Y pues aquí la tomografía computarizada es la modalidad más utilizada para poder visualizar el pulmón subyacente que se encuentra oculto por el derrame de gran volumen. Los derrames de gran volumen actúan como una masa y alejan el corazón y la tráquea respecto del lado de la opacificación. En cuanto a los derrames loculados, las adherencias en el espacio pleural, que con mayor frecuencia se deben a procesos antiguos de infección o hemotórax, pueden limitar la movilidad normal de un derrame pleural, de manera que va a permanecer en la misma localización con independencia de la postura que adopte del paciente. Los hallazgos que podemos ver en imagen en este caso, pues vamos a poder sospechar derrames inoculados cuando el derrame va a tener una configuración, una localización poco habitual en el tórax, como por ejemplo cuando se observa que el derrame no sigue la fuerza de la gravedad y se mantiene en el ápex del pulmón a pesar de que el paciente se coloca en posición erguida en una radiografía convencional, o una posición supina cuando se realiza una tomografía computarizada torácica. La loculación del líquido pleural va a tener una importancia terapéutica, ya que estas acumulaciones a menudo están atravesadas por múltiples adherencias que dificultan el drenaje de bolsas no comunicantes de líquido con un único carácter de drenaje pleural que sí permite el drenaje de los derrames de movimiento libre. Y en cuanto a los pseudotumores tisulares, estos también denominados tumores evanescentes son acumulaciones bien delimitadas de líquido pleural que se localizan entre las capas de una cisura pulmonar e interlobar o un área subpleural inmediatamente por debajo de la cisura. Son trasudados que casi siempre aparecen en pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva. Los hallazgos en la imagen de un pseudotumor son característicos y no deben confundirse con los de un tumor real, de ahí la denominación que tienen. Estos van a tener una forma lenticular y se localizan con mayor frecuencia en la cisura menor, en un 75% de las ocasiones, y a menudo van a mostrar extremos puntiagudos a cada lado. Aquí se van a insinuar en la cisura con una forma muy similar a la de limón y no tienen a desplazarse libremente con los cambios de postura del paciente. Estos pseudotumores celulares van a desaparecer cuando se trata la enfermedad subyacente, generalmente una insuficiencia cardíaca congestiva, pero van a tender a reaparecer en la misma localización cada vez que la insuficiencia cardíaca sea recidiva. En cuanto a los derrames laminares, pues un derrame laminar es una forma de derrame pleural en la que el líquido aparece en forma de una densidad fina y en banda a lo largo de la pared torácica lateral y especialmente en la proximidad del ángulo costofrénico. Este ángulo costofrénico lateral va a tender a mantener su configuración en ángulo agudo en un derrame laminar, a diferencia del borramiento que se produce con un derrame pleural convencional.
Los derrames laminares son casi siempre el resultado de la elevación de la presión de la aurícula izquierda, como ocurre en la insuficiencia cardíaca congestiva, o también, o también pueden ser secundarios a la diseminación linfangítica de un tumor maligno. Estos derrames también no suelen desplazarse libremente como los otros. En la radiografía torácica frontal es posible identificar el derrame laminar por la banda de aumento de la densidad que separa el pulmón alterado del borde interno, lo podemos ver en la figura. Y pues ahora pasando a otro tema, pues ya vamos a ver las fracturas de costillas y sus complicaciones. Primeramente, pues la causa más frecuente de las fracturas de costillas son los impactos directos, como aquellos de los accidentes automovilísticos, caídas, maltrato infantil o deportes de alto contacto. También las costillas pueden fracturarse por traumatismos reiterados de deportes como pueden ser el golf y el remo, o también debido a tos intensa y prolongada. En cuanto a las consideraciones, las fracturas de las 3 primeras costillas son relativamente infrecuentes y cuando aparecen tras un traumatismo contuso indican que la fuerza aplicada ha sido suficiente como para que pueda existir otra lesión interna. Las fracturas de la costilla 4 a 9 son frecuentes y es importante determinar si presentan desplazamiento o pues neumotórax, o si hay 2 fracturas en cada una de 3 o más costillas contiguas, que a esto lo vamos a llamar bolet costal o tórax inestable. Este tórax inestable o bolet costal se acompaña en casi todos los casos de contusión pulmonar. Dada la gravedad de lesión con las que suele asociarse, este bolet costal conlleva una mortalidad significativa. Y por último, pues las fracturas de costillas de la 10 a la 12 pueden indicar la presencia de un traumatismo subyacente en el hígado o en el vaso del lado izquierdo, especialmente si las fracturas se presentan por neumotórax. Como podemos ver en esta imagen, tenemos una fractura costal, se muestran como imágenes radiotransparentes lineales en las costillas y son más fáciles de detectar cuando los extremos de la fractura están desplazados, como podemos ver en las flechas blancas. Las fracturas de las 3 primeras costillas son relativamente infrecuentes y tras traumatismo contuso, su presencia indica que la fuerza que se ha aplicado sobre el tórax pues, ha sido suficiente para existir otra lesión. No hay que confundirlas con la unión costovertebral normal. Y pues aquí tenemos un ejemplo de un tórax inestable. En este paciente arrollado por un automóvil había 2 o más fracturas, como podemos ver en todas las flechas blancas, que afectan a más de 3 costillas continuas. La afectación del espacio aéreo va a corresponder a una contusión pulmonar subyacente que va a acompañar casi siempre pues al tórax inestable. En cuanto a la radiografía simple de tórax, bueno, cuando los pacientes están en una condición crítica, la radiografía es el único método de imagen que se va a realizar sin necesidad de agravar las lesiones o descompensar al paciente. Idealmente, la radiografía se debe tomar en proyecciones posterior-anterior y lateral con una adecuada inspiración, pero en el contexto del traumatismo o politraumatismos, estas características no siempre se logran y es común observar la radiografía de un paciente en decúbito supino con proyección antero-posterior y con pobre esfuerzo inspiratorio. Y la radiografía simple va a mostrar un espectro muy variable de diversas lesiones o distintos órganos, desde las lesiones a tejidos blandos hasta un daño vascular importante. Va a ser esencial identificar las lesiones que ponen en peligro la vida y que requieren un tratamiento inmediato y adecuado. Algunas de estas pues serían neumotórax, hemotórax, mediastino anormal, fractura de la columna dorsal, fractura de múltiples costillas, etc. Como ya mencioné, pues la TAC también va a ser muy útil en pacientes con múltiples lesiones intratorácicas y nos va a dar una mayor sensibilidad y especificidad de la radiografía.
va a ser útil en fracturas de las últimas costillas para evaluar lesiones abdominales. Y en cuanto a las complicaciones, pues tenemos hemotórax, neumotórax, enfisema subcutáneo, contusión pulmonar y embolia grasa. Pues sería todo de mi parte. Pues sigo yo, ¿le das a la siguiente? Vamos a empezar pues con lo que es un neumotórax. Y pues el neumotórax va a tener lugar cuando se introduce el aire en el espacio pleural. En este, pues la presión negativa que está presente en el espacio pleural se va a elevar por encima de la presión intraalveolar y pues esto nos puede ocasionar lo que es un colapso pulmonar. Y pues cuando tenemos la presencia del neumotórax, la pleura parietal se va a mantener en contacto con la superficie interna de la pared torácica, pero la pleura visceral se va a retraer hacia el ileo junto con el pulmón que se colapsa. ¿Le das a la siguiente? Y pues vamos a empezar con las causas de un neumotórax. Este puede ser por causas espontáneas. Estas son frecuentes y se deben a menudo a la rotura de una ampolla subpleural apical y se va a observar normalmente en varones altos, delgados y entre los 20 y los 40 años de edad. También puede ser traumático, que es la causa más frecuente de un neumotórax, y este puede ser tanto accidental como iatrogénico. Otra causa pues, son las enfermedades que disminuyen la distensibilidad pulmonar, como las enfermedades fibrosantes crónicas, como el granuloma eosinófilo, también las enfermedades que incrementan la rigidez del tejido pulmonar y pues por la ruptura de un alveolo o un bronquiolo. ¿Le das a la siguiente? Ahora, para clasificar un neumotórax, pues principalmente se clasifican como primarios, que es cuando aparecen en lo que es un pulmón normal, y secundarios, que es cuando aparecen sobre un pulmón afectado por otra enfermedad. Y también vamos a tener una clasificación cuando se encuentra un desplazamiento de las estructuras mediastínicas móviles, como el corazón y la tráquea. Y pues aquí vamos a tener lo que es el neumotórax simple, que es cuando no están desplazadas, y el neumotórax a tensión, que es cuando las estructuras mediastínicas se alejan del neumotórax y estas a menudo se asocian con una cardiología pulmonar. En este, pues, la pérdida progresiva del aire hacia el espacio pleural a través de un mecanismo de válvula unidireccional da lugar, pues, a un desplazamiento del corazón y de estas estructuras. Y, pues, el incremento continuo de la presión intratorácica puede producir una patología cardiopulmonar. En este, pues, el corazón y las estructuras mediastínicas nunca se van a desplazar hacia el lado de un neumotórax, siempre se desplazan hacia el lado contrario. Y pues aquí les tengo estas dos imágenes. En la primera podemos ver lo que es un neumotórax simple sin desplazamientos. En esta, pues, las flechas blancas nos van a marcar que es un neumotórax izquierdo de gran volumen y pues no se va a acompañar del desplazamiento. También se va a observar pues un enfisema subcutáneo del lado derecho. Este está señalado pues con la flecha negra que se ve ahí. Y en la segunda imagen podemos ver lo que es un neumotórax a tensión izquierdo de gran volumen, y en este pues va a haber una pérdida progresiva del aire hacia el espacio pleural. Y con la flecha blanca en el paciente vamos a ver que se presenta un neumotórax espontáneo en el pulmón izquierdo, y vamos a ver que la tráquea, que está señalada con la flecha negra, y el corazón están desplazados hacia la derecha. ¿Le das a la siguiente? Y pues vamos a ver las que son las características de una radiografía simple de un neumotórax. En este, pues la pleura visceral se va a visualizar en forma de una línea blanca y fina, y esta va a estar rodeada por aire. En este, pues se puede llamar la línea del pleural visceral blanca o línea pleural visceral. Y pues se puede notar en esta imagen y está señalada por las flechas blancas. En esta, pues, bueno, las pleuras viscerales en la radiografía no son visibles normalmente, pero se localizan en zonas adyacentes a la pared torácica. Y pues en esta imagen también podemos observar cómo el neumotórax es paralelo a la curvatura de la pared torácica adyacente. Otra característica de una radiografía de un neumotórax es la presencia de una interfaz aire líquido en el espacio pleural. ¿Le das a la siguiente?
Otro signo de una radiografía de un neumotórax es el signo de seno profundo. Este es cuando de cúbito supino el aire de un hemotórax de volumen relativamente grande se acumula en las paredes anterior e inferior del tórax y se va a manifestar pues como un deslizamiento hacia abajo y un incremento de la radiotransferencia del seno profundo costofrénico. Y pues en la siguiente les tengo, bueno, dale el siguiente. Es un resumen de lo que debes de visualizar en un hemotórax, que es una visualización de la línea pleural visceral, la convexidad de la línea pleural visceral paralela al contorno de la pared torácica, una ausencia de las marcas pulmonares distales a la pleura visceral y el signo del seno profundo, que corresponde al ángulo costofrénico, y la presencia de una interfaz aire líquido en el espacio pleural. ¿Le das a la siguiente? Y pues vamos a empezar a ver lo que son los artefactos, que son pues errores que se cometen comúnmente al leer una radiografía al dar un diagnóstico de un neumotórax. Para empezar, pues las adherencias de las pleurales pueden hacer que la parte de la pleura visceral quede adherida a la pleura parietal. Incluso en presencia de un neumotórax, en la radiografía se pueden visualizar las marcas del pulmón por delante. Y pues la ausencia de estas marcas pulmonares no nos quiere decir que la persona ya padezca de un neumotórax, como vemos aquí. En esta, pues vamos a ver un neumotórax con adherencias pleurales en esta imagen. En este podemos ver las marcas pulmonares en la radiografía y pues la línea pleural visceral, cuando existen adherencias pleurales también se puede observar. En la figura B se observa una tomografía computarizada y se observan las adherencias pleurales, que son las fechas negras que se pueden ver ahí, y están fijando al pulmón parcialmente colapsado, a la pleura parietal. ¿Le das a la siguiente? Y pues el artefacto número 1 es la ausencia de las marcas pulmonares, que pueden confundirse con un neumotórax, y esto es debido a que la ausencia de estas marcas también puede marcar otras enfermedades, como son la ampollosa del pulmón, los quistes pulmonares grandes y la embolia pulmonar. Y pues como vemos aquí, en esta radiografía estamos viendo la enfermedad ampollosa pulmonar y podemos observar la línea blanca y fina, que está detallada también en el lóbulo derecho. Esta pues está marcada por las dos flechas blancas que se ven ahí, las que son continuas. Y pues como vemos, esta no es un neumotórax, sino que es una enfermedad ampollosa del pulmón y se observan de igual manera estas líneas. Y le das a la siguiente. El artefacto número 2, que es la confusión de un pliegue cutáneo con un neumotórax. Esto pues va a ocurrir cuando el paciente, al tomarse la radiografía, está apoyado directamente sobre el chasis radiográfico de la piel. Puede quedar atrapado pues entre su espalda y la superficie del chasis, y pues este artefacto puede hacer que aparezca un borde en la posición esperada en la posición en la que se espera la línea pleural visceral, y pues esto nos puede dar una confusión. La solución a este problema pues es que, a diferencia de la línea fina y blanca de la pleura visceral, los pliegues cutáneos son más gruesos y tienen una mayor densidad, y podemos verlo aquí en esta imagen. En la imagen número A es cuando el paciente se coloca directamente sobre el chasis y pues se puede ver la línea pues está como debería de estar la línea blanca, pero es más gruesa. Mientras que en la B los pliegues cutáneos van a dar lugar a la aparición de la línea fina y blanca que se espera normalmente. eh, y pues están señaladas en ambas partes por las flechas blancas, en la A por la flecha blanca discontinua y en la B por la flecha blanca continua. ¿Hasta la siguiente? Y pues vamos a tener también el artefacto 3, que es una confusión del borde medial de la escápula con un neumotórax. Este normalmente se da en radiografías obtenidas de cúbito supino, y los bordes mediales de la escápula pueden quedar superpuestos a los lóbulos superiores y simular pues la línea pleural visceral de un neumotórax. Y la solución de esto es que antes de dar el diagnóstico, simplemente observando que es la línea, se tiene que trazar los límites de la escápula en el lado en cuestión para identificar su borde medial como una estructura distinta a la del neumotórax sospechado. Y pues en la imagen que les puse aquí podemos ver lo que es el borde escapular, que simula un neumotórax, y pues en las flechas blancas se va a observar el borde medial de la escápula,
y antes de diagnosticar, pues hay que identificar estos bordes. ¿Le das a la siguiente? Bueno, ya por último del neumotórax tenemos lo que es la tomografía computarizada. Esta pues ha sustituido las proyecciones radiográficas torácicas que se hacían en expiración y en decúbito en los casos en que hay sospecha clínica sólida de un neumotórax, y normalmente no se va a observar la presencia de un neumotórax en radiografías convencionales, se observa de mayor manera en la tomografía computarizada, y nos va a permitir detectar la presencia de cantidades extremadamente pequeñas de aire en el espacio pleural. Aquí les puse dos imágenes de la tomografía computarizada y pues podemos observar que el paciente presentaba un neumotórax bilateral que está señalado por las flechas blancas, y pues también se va a observar un enfisema subcutáneo extenso que va a ser secundario a una pérdida de aire. Le das a la siguiente. Y pues empezando con lo que es el hidroneumotórax, pues va a ser la